Fui paciente del experimento ruso del sueño. Esta es mi historia. Nunca te unas a un experimento del sueño. La vida nunca fue fácil para mí. Cometí algunos errores. Pero nadie merece lo que pasé. Antes, todo este lío con el experimento del sueño, yo era solo otro tipo más. Dejé la escuela secundaria después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico. Las cosas empeoraron a partir de ahí. No tengo nada, no hay familia que me acoja. Y no hay dinero para seguir quedándome en la casa en la que he vivido toda mi vida. Me encontré con la gente equivocada. Todos intentábamos sobrevivir haciendo trabajos ocasionales. Haríamos cualquier cosa por un poco de dinero. Entonces, cuando los chicos sugirieron irrumpir en la casa de este tipo rico, no lo pensé dos veces. No aceptaríamos nada que al tipo se le escapara, dijeron. Así que lo seguí. Una mala llamada, nos atraparon. El sistema de seguridad se activó y todos mis amigos salieron corriendo. Nadie se molestó siquiera en mirar atrás para asegurarse de que había salido de la casa, así que me quedé solo sosteniendo la bolsa. Me arrojaron el libro para dar el ejemplo. El juez me dio la sentencia más severa que pudo. Estaba pensando en pasar años de mi vida en prisión. Y fue entonces cuando los federales me ofrecieron un trato. Están llevando a cabo un experimento secreto sobre el sueño. Y necesitan únicos estudios de caso. Me dijeron que si podía llegar al final del experimento, me reducirían la sentencia a la mitad. Realmente no tuve otra opción. Pero lo hicieron como si yo fuera suerte de ser elegido para esto. Necesitaban personas que tuvieran antecedentes de trastornos del sueño como yo. Mira, desde que era un niño pequeño, he tenido este problema. La mayoría de los niños le temen a la oscuridad o a lo que hay debajo de la cama. ¿A mí? Tenía miedo de quedarme dormido. Suena raro, bien. Pero cada vez que cerraba los ojos, me quedaba atascado. Mi mente se despertaría, pero no podía moverme. Me gustaría gritar y patear, pero mi cuerpo no me escucha. Más de una vez, tenía miedo de estar realmente muerto o algo así. Los médicos lo llamaron parálisis del sueño. Me persiguió toda mi vida. Pero debido a esta condición única mía, me eligieron para ser el nuevo conejillo de indias del gobierno. Estaban financiando un nuevo experimento para crear una especie de superdroga. El objetivo era eliminar por completo la necesidad de dormir. Debo admitir que sonó una locura. Imagina un mundo en el que nunca más tendrás que dormir. Hombre, todas las cosas que podrías hacer. ¿Y quién mejor para probar esta nueva superdroga que en un tipo que odiaba cada minuto de sueño? Y ahora todavía recuerdo claramente ese día. Tan pronto como desperté, supe que algo andaba mal. Entonces, estaba pasando por mi día habitual en la prisión. Estuve durmiendo toda la tarde, mi litera. Eso fue hasta que llegó el Dr. Brown. Era del tipo inteligente, ya sabes, gafas y todo. Siempre llevaba consigo un portapapeles. Hola Ted, soy el Dr. Brown. Tengo algo que podría interesarte. Él dijo, honestamente, nada en prisión te interesa excepto quizás salir. Pero lo dejé hablar. Estamos haciendo un estudio del sueño, comenzó. Es para este nuevo medicamento que estamos desarrollando. Se supone que evitará que la gente necesite dormir tanto. Y pensamos, con tu situación nocturna única, serías el candidato perfecto. Al principio me reí. ¿Quiere darme un medicamento para mi parálisis del sueño? Doc, no necesito dormir menos, necesito dormir mejor, le dije. Pero el Dr. Brown fue persistente. No se trata solo de reducir el sueño, explicó, también podría ayudar con tu condición. Después de todo, dormir menos significa menos episodios de parálisis. Y por supuesto, también estoy autorizado a ofrecerle una pena reducida si el estudio va bien. Eso sonó como música para mis oídos. Está bien, probaré tu píldora mágica, dije. Así es como me involucraron en este estudio. Me trasladaron a una ala especial del hospital, y me hicieron tomar esta pastilla roja todas las noches, justo antes del alumbrado, afuera. Y ahora sí tenía grandes esperanzas en esta píldora esas primeras noches. Pasaría mi día. Estoy deseando finalmente poder descansar bien por la noche. Pero noche tras noche, todavía me encontré estancado como siempre. No podía moverme y me pasaba horas mirando el techo. Continuó así por un tiempo. Los investigadores venían a mi celda casi todos los días. Traían sus portapapeles y comenzaban a medir mi sangre, presión y todo eso. Era una rutina.
Vinieron a controlar mis signos vitales durante el día. Entonces dame la pastilla roja por la noche. A veces me sentaba y hablaba con ellos. Aparentemente, el gobierno había invertido una gran cantidad de dinero en esto. Ese Dr. Brown no era un tipo cualquiera. Tenía algunos amigos poderosos que tiraban algunas condiciones para convertirlo en el doctor principal. No era alguien con quien quisieras meterte. Peor aún, los otros reclusos me dijeron que este experimento no era nada nuevo. Otro grupo de científicos de Rusia hizo exactamente lo mismo hace décadas. Ninguno de ellos sobrevivió. No los científicos, especialmente no los sujetos de prueba. Uno de los chicos dijo que al sujeto de la prueba final le dispararon a quemarropa. No sabía qué hacer con esa información. No me sentía bien por ser parte del segundo grupo de conejillos de indias de algún experimento ruso fallido sobre el sueño. Pero no iba a empezar a meterme con el Dr. Brown. No después de lo que le hizo a uno de los reclusos. Ya llevamos un par de semanas de estudio. El doctor generalmente se trata de sus notas y mantenerse fresco. Siempre educado y profesional. Pero un día simplemente perdió el control. Verás, el recluso frente a mi celda era un tipo grande. Siempre causando problemas y buscando pelea. De todos modos, empieza a hablarle al Dr. Brown, diciendo todo tipo de cosas sobre los experimentos. Estaba intentando con todas sus fuerzas pasar por debajo del Dr. Piel. Y el Dr. Brown está tratando de mantenerse profesional, pero se puede ver que está hirviendo. Entonces, de la nada, Brown simplemente estalla. Agarra su portapapeles y lo golpea justo en la cara del chico. Rostro. El sonido resonó por el pasillo. Todos guardaron silencio. ¿Sabes que es serio cuando incluso los tipos duros se quedan sin palabras? El tipo grande, abajo en el suelo, sujetándose la cara, completamente en shock. Y el Dr. Brown simplemente se arregla el abrigo, se ajusta las gafas y se marcha como si nada hubiera pasado. Uno pensaría que se metería en problemas por abusar de sus pacientes. Pero escuché de otros médicos que ya había hecho eso antes. Y el doctor nunca se metió en problemas para ello. Todos entendieron la indirecta. Aquí abajo, Brown era el hombre a cargo. Aún entonces, hubiera preferido lidiar con Brown antes que volver a dormir. Porque sentí que mi parálisis del sueño estaba empeorando. Cuanto más duró el experimento, empecé a ver algo cuando me fui a dormir. Empezó como cualquier otra noche. Había tomado la pastilla roja como de costumbre. Pero cuando me quedé atascado de nuevo, sentí que ya no estaba sola. En la esquina de mi habitación, pude ver a alguien parado ahí. Incluso desde el rabillo del ojo pude ver lo alto que era. Era realmente alto y delgado. Él parecía que llevaba un traje viejo. En su mano había una única vela parpadeante. Y luego, lentamente acercó la vela a su cara. Si pudiera, me habría atragantado al verlo. Sus ojos eran pozos hundidos de nada y su boca tenía demasiados dientes. Pero su piel, eso era lo peor. Parecía que su piel estaba hecha de cera de vela. Se derritió con el calor y comenzó a gotear gotas en el suelo. Intenté gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero no pude. Estábamos solo él y yo, atrapados en una pequeña celda oscura. Lo llamé Candleface después de esa noche. Pensé que encajaría. Después de ese episodio, despertarse nunca se sintió tan bien. Me veía enfermo y tenía ganas. También. No podía guardármelo para mí. Tenía que decírselo a alguien. Y el Dr. Brown, bueno, se suponía que él estaba a cargo de asegurarse de que estuviéramos bien. Entonces, fui con él y le hablé de Candleface. Le expliqué que esto nunca había sucedido antes. El Dr. Brown escuchó, asintiendo mientras yo describía la figura, la vela, su cara, todo. Esperaba algún tipo de respuesta. Pero cuando terminé, simplemente me dio esa mirada que decía que ya lo había oído todo antes. Probablemente sea solo un efecto secundario del medicamento. Dijo, todo tranquilo y natural. Este tipo de sueños o visiones vívidos pueden ocurrir cuando te estás adaptando a la medicación. A veces las cosas empeoran un poco antes de mejorar. Quería discutir, decirle que esto era diferente. Pero la mirada en su cara me dijo que ya había tomado una decisión sobre todo el asunto. Fue frustrante, pero sabía que tenía que dejarlo pasar. ¿Qué más podría hacer? Entonces, solo asentí, fingiendo aceptar su explicación. Pero por dentro no estaba convencido. Ni un poco. Siguió sucediendo, noche tras noche. Me despertaría, paralizado y veía a Candleface en un rincón.
y cada noche estaría un poco más cerca que antes. Al principio no estaba muy seguro, pero después de una semana, estaba seguro de que se estaba acercando a mí. Empecé a hablar más y más sobre Candleface, hasta que un día estaba en la oficina del médico para mi evaluación psicológica semanal. Y, por supuesto, de lo único que podía hablar era del tipo de la vela. Entonces, Doc Brown me interrumpió y me lanzó una mirada que decía que estaba a punto de estrangularme. Señor Allen, su falta de educación no lo califica para hacer tales evaluaciones. Él dijo. ¿Puedes creerlo? Estuve tan cerca de saltar sobre ese escritorio y mostrarle exactamente lo que mi falta de educación podía hacer. Pero en ese momento, hay un golpe. Una de sus batas de laboratorio entra hablando de alguna emergencia. Todo está procediendo como se esperaba, señor Allen. Se agradece su cooperación, pero sus preocupaciones son infundadas, dijo el Dr. Brown antes de sacarme corriendo de su oficina. Las cosas no mejoraron después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, con la esperanza de descansar un poco, Candleface estaba ahí. Y cada noche, se acercaba más y más. Me desperté gritando la primera vez que apareció justo al lado de mi cama. Casi podía sentir el calor de su vela y ver de cerca la cera derretida de su rostro. Yo era un hombre adulto, y aquí estaba yo, enloquecida por un chico que vi en mis sueños. El Dr. Brown y los demás no sabían qué hacer conmigo. Me di cuenta de que se estaban frustrando porque el medicamento no estaba funcionando como lo habían esperado. En lugar de dormir menos, tenía demasiado miedo para dormir. A veces les oí hablar de mí. Hablarían sobre otros participantes de la investigación que podrían utilizar. Como si fuéramos cerdos en el mercado. No pudieron fallar. Ellos dijeron. No como el primer experimento. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Aumentaron la dosis. Más droga. Como si eso fuera a arreglarlo todo. Traté de decirles que no se trataba de la cantidad. Que algo andaba mal, realmente mal, con esa pastilla. Pero era como hablar con una pared de ladrillos. Tenían su plan y lo estaban cumpliendo. Recuerdo haber tragado esa dosis mayor por primera vez. Sentí que estaba a punto de sufrir un infarto por el estrés. No era solo el miedo de volver a ver a Candleface, aunque eso ya fue bastante malo. Era este sentimiento, en el fondo, que estábamos jugando con algo que no entendíamos. Algo peligroso. Pero, de nuevo, sabía que no tenía otra opción. Me dijeron que me reducirían la pena. Pero hasta que eso pasó, estaba atrapado aquí. Yo gasté. Mis días se centraban en mis tareas carcelarias. Eran interminables. Barre esto, frota eso. Como si hiciera alguna diferencia en este basurero. Y a esos guardias, hombre, les encantaba mirar. Nos retorcemos. Como si les divirtiera ver cuánto podían empujar antes de que nos rompiéramos. Así que un día estaba fregando el suelo como de costumbre. Pero me sentí fatal después. Los médicos aumentaron mi dosis. Me movía lento, muy lento. Cada empujón, la parte del trapeador parecía arrastrar plomo. Y entonces es cuando se acercan dos guardias. Tenían grandes sonrisas en sus rostros, y olían como si se hubieran bañado en alcohol barato. Intenté ignorarlos. Mantuve la cabeza gacha y me concentré en la tarea. Pero uno de ellos pateó el cubo sobre derramar agua sucia por el suelo. Ambos se rieron mucho de eso. Algo en mí se rompió. Estoy cansado. Estoy enojado. Y más que todo, tengo miedo. Pero no de estos dos idiotas. Antes de que pudiera detenerme, los miré a los ojos y les dije, ¿por qué no se cabrean los dos? Gran error. El primer guardia ni siquiera dice una palabra. Él simplemente se balancea. Su puño se conecta con mi ojo y un agudo rayo de dolor atraviesa mi cráneo. Lo siguiente que sé es que estoy comiendo piso. Allá, hubo un momento, justo en ese momento, en el que quise contraatacar. Pero la droga me hizo sentir como papel mojado. Virgulía cada vez que el Dr. Brown aumentaba la dosis. Las cosas empeoraban para mí. Guardaron, esperando que solucione lo que sea que me pasa. Que finalmente dejaría de sufrir estos episodios de parálisis del sueño. Siguieron mirando sus gráficos y números. Y estarían confundidos porque yo no encajaba en sus pequeñas y ordenadas cajas. Mi parálisis del sueño no solo era grave ahora, estaba arruinando mi vida diaria. Cada vez que cerraba mis ojos, Cara de Vela estaba ahí. Cada vez más cerca, hasta que sintió que podía extender la mano y quemarme con su maldita vela. Me despertaría sintiéndome exhausto. Yo era un zombie durante el día.
demasiado cansado para hacer algo, pero demasiado asustado para volver a dormir. Fue un infierno. Y entonces, un día, las cosas cambiaron para peor. Uno de los reclusos de mi ala era encontrado muerto. Lo encontraron todo quemado en su litera. Escuché que todo su lugar era un lío de marcas de quemaduras, sangre y cera. Sí, cera. Yo tampoco lo podía creer. ¿Y adivina quién fue elegido para limpiarlo? Sí, fui yo. El aire apestaba a humo y cera quemada cuando entré. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras. Salpicaduras de sangre cubrieron el suelo, seco y oscuro. Y la cera estaba por todas partes. Había charcos en el suelo y gotas en las paredes. Incluso había restos de él en los restos quemados de la litera. Después de lo sucedido, cerraron toda la manzana. Entraron policías, husmeando, haciendo preguntas, pero se fueron sin nada. Solo un montón de miradas confusas y encogimiento de hombros. El Dr. Brown dijo a la policía que se trataba solo de un caso de violencia de pandillas. No quería una investigación, interfiriendo con su estudio. Debió haber pedido un favor para barrer todo bajo la alfombra, pero las muertes siguieron acumulándose. La siguiente víctima fue un matón de bajo nivel. Él nunca lo haría, perseguir a alguien más grande que él. Así que le encantaba molestarme especialmente. Y luego nos despertamos una mañana y ¡puf! Él también se quemó. Lo único que quedó fue su celda, cubierta de sangre, cenizas y cera. Luego, una semana después, se encontró otra celda con una pared quemada, litera. No me llevó mucho tiempo descubrir el patrón. Cada una de las víctimas eran tipos que habían hecho de mi vida un infierno. Todo el pabellón de la prisión estaba enloquecido. Nosotros no, saber lo que significó todo. Ya sea cableado defectuoso o alguien quemando celdas. Uno pensaría que después de la segunda muerte, los guardias se habrían cansado y habrían cerrado todo. Pero no, todavía estábamos allí, día tras día. El Dr. Brown usó sus conexiones para mantener su pequeño experimento en marcha. Entonces, en lugar de que lo cerraran, puso todo el ala en funcionamiento, aislamiento. Nadie entra ni sale. Dijo que era por la seguridad de los reclusos. Pero lo pensé, era solo para asegurarnos de que nadie fuera de nuestro bloque se enterara de las extrañas muertes. Las cosas en mi celda también se estaban poniendo raras. Al principio eran cosas pequeñas, como encontrar rojo, cera de vela en el fregadero. Intenté decirme a mí mismo que todo era una broma enfermiza. Entonces, una noche, la puerta de mi celda se cerró de golpe con tanta fuerza que me despertó del poco sueño. Conseguí. Pero eso era imposible. Estábamos encerrados todas las noches. No fui volver a dormir después de eso. A la mañana siguiente encontré marcas de quemaduras en el borde de mi manta. Al día siguiente, encontré marcas de garras en mis paredes. Rompieron la pintura barata y concreto con tanta precisión como un cuchillo cortando mantequilla. Parecían rasguños, demasiado grande y demasiado profundo para ser de algo humano. Y por supuesto, los guardias me culparon de todo. Pensaron que me estaba portando mal o algo así. Pensaron que debía tener algún tipo de arma que hizo esos rasguños. O que yo era escondiendo contrabando cuando quemé mi manta. Entonces, después de la primera vez que allanaron mi celda, intenté limpiar cualquier cosa que pareciera fuera de lugar en mi celda antes de que pasaran los guardias. Ya llevábamos 4 meses de experimento. Pude ver al Dr. Brown perder el control a medida que pasaban las semanas. Siguieron aumentando mi dosis, pero todavía no hace nada bueno para mí. Mis pesadillas de parálisis del sueño seguían empeorando. Él me miraría como si estuviera arruinando su experimento a propósito. Como si quisiera algo de esto. Los asesinatos tampoco cesaron. El bloque estaba en un estado de miedo constante. Todos esperaban el siguiente golpe, preguntándose quién sería el próximo. Pero no importa. Por mucho que los guardias buscaron o cuantas preguntas hicieron, no encontraron nada. ¿Como para mí? Es como si me estuviera desvaneciendo. Puedo sentir que me debilito poco a poco. Los chicos que dirigen el experimento, realmente no sabía qué hacer al respecto. Lo único que se les ocurrió fue enganchar hasta un goteo intravenoso, bombeando quién sabe qué dentro de mí. Doc Brown no dejó que nadie me llevara al clínica de presión, y mucho menos a un hospital real. Dijo que podría alterar el experimento. ¿Y las pesadillas? Están aumentando. Hace que mis horas de vigilia sean tan malas como las que paso en la oscuridad. Dr. Brown no se encuentra mucho mejor.
Puedes ver la forma en que está empezando a quebrarse alrededor del bordes. Su comportamiento es sereno y sereno se desvanece día a día. Pero en lugar de retroceder, él dobló su apuesta. Está obsesionado con mantener el experimento durante el mayor tiempo posible. Es como si hubiera perdido de vista por qué empezó todo esto en primer lugar. A mediados del 5.º mes, apenas podía levantarme de la cama por mi cuenta. Apenas me levanto para orinar. Sabía que el experimento solo debía realizarse durante 6 meses. Pero en ese momento, no estoy seguro de si llegaría al final. El doctor entró en mi habitación para nuestra charla psicológica semanal. Estaba furioso, culpándome por todo el fracaso del experimento. Según él, se suponía que esta sería mi oportunidad de redimirme, pero ahí estaba, arruinarlo todo. Sus palabras, no las mías. Luego sacó la jeringa más grande que jamás haya visto. Vamos a hacer que esto funcione, Ted, estés o no a bordo, dijo. Y antes que yo incluso podía pensar en una respuesta, metió la cosa en mi brazo y se lanzó al suelo. Todo después de eso es borroso. Recuerdo una oleada de frío corriendo por mis venas. Entonces la habitación empezó a dar vueltas y eso es todo. Apagar las luces. Me desmayé por completo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero cuando desperté, todo a mi alrededor era puro caos. Escuché gritos y golpes afuera de mi celda. Parecía que el mundo se estaba acabando. Escuché a los reclusos gritar y correr, tratando de salir. El bloque. Los disparos comenzaban solo para ser interrumpidos por un grito aterrorizado. Era obvio que, pasara lo que pasara ahí fuera, la gente estaba siendo masacrada. Entonces, de la nada, el Dr. Brown irrumpe en mi celda. Parecía más desquiciado que nunca. Lo ha visto. Empieza a sacudirme, intentando que me despierte. Pero ya ves, no puedo moverme, ni siquiera puedo parpadear. Estoy completamente despierto. Pero la parálisis del sueño. Es como si me siguiera al mundo de la vigilia. Ted, tienes que recuperarte. Debes enfrentarte a este monstruo. Prácticamente me está gritando en la cara. Pero estaba atrapada en mi propio cuerpo, escuchando el caos exterior. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente los ojos salvajes y desesperados de Brown. Y mientras me sacudía por los hombros, veo a Candleface entrar en mi celda. Toda la habitación quedó a oscuras, como si hubiéramos sido tragados por un agujero negro. La luz que pude ver era la vela que siempre sostiene. No sé cómo, pero podía sentir su calor desde mi litera. Una espesa cera roja goteaba de su puño y salpicó el suelo. Y todo este tiempo, su rostro se derritió y cambió. Pude ver al Dr. Brown palidecer a la luz de las velas. El sudor que corría por su frente hacía que pareciera como si él también se estuviera derritiendo. Se volvió hacia Candleface, con los puños todavía agarrando mi camisa. Tómalo a él. No a mí. Llévate a Ted, por favor, Dios, no a mí. Él rogó. Su voz se quebró de miedo. Yo nunca lo he visto tan aterrorizado. Tan fuera de control. Estoy temblando, pero no puedo hacer nada más que mirar. Candleface hace una pausa y me mira largamente. Entonces, sin decir palabra, se vuelve contra Brown. Lo veo colocar una mano alrededor de su garganta y alejarlo de un tirón. A mí. Me caí de nuevo en mi litera, y solo pude ver lo que sucedió a continuación por el rabillo del ojo. Candleface levantó al doctor por la garganta. Yo puedo escuchar. Él se ahogó mientras se agitaba en las garras del monstruo. Y luego, lenta y deliberadamente, Candleface enfocó su vela en la cara del Dr. Brown. El olor a piel quemada llena el aire mientras el médico grita. Los siguientes segundos fueron borrosos. La sangre roció las paredes. Y luego el de Dr. Brown grita solo. Detente, todos a la vez. Corta la respiración a mitad de camino. Y se acabó para él. Y estoy ahí tumbado, pensando que soy el siguiente. Candleface se vuelve hacia mí, y siento como si el tiempo se hubiera detenido. En este lugar abandonado de Dios, atrapado con esta cosa. Ni siquiera podía rogar como lo hacía Brown. Pero Candleface no se mueve, solo me mira fijamente. Es como si me estuviera mirando directamente, viendo todo lo que soy, todo lo que he sido. Y por un segundo, lo juro, se sentía como si estuviera pensando. Realmente considerando si yo era el siguiente. Él se acerca. Y luego, con una voz tan profunda y áspera como la grava, dice una sola palabra: favor. Luego, coloca la vela que está siempre sosteniendo en mi mano.
Su carne estaba tan caliente como el fuego cuando me tocó. Me quemó la palma con fuerza, lo suficiente como para escuchar un ligero chisporroteo. Y luego se levanta y se va. Sale, como si hubiera terminado su negocio aquí. Ahora estaba a solas con el Dr. Brown, o lo que quedaba de él. Después de lo que pareció una eternidad, las drogas finalmente desaparecieron lo suficiente como para poder moverme. Todo el cuerpo se sentía como si pasara por un molinillo. Me levanté y salí arrastrando los pies de mi celda. Todos estaban muertos. Los reclusos, los guardias que disfrutaban demasiado de sus patadas, incluso los investigadores. Todos ellos, desaparecidos. Fue como si Candleface me hubiera despejado el camino solo para mí. Caminé hasta el final de mi ala, esperando que el resto de los guardias de la prisión me tendieran una emboscada. Pero no, uno lo hizo. Las puertas estaban abiertas de par en par, todos esperando que yo simplemente avance. Caminé por la prisión, apretando esa vela cerca de mi pecho. Con cada paso, sentí que recuperaba un poco más de mis fuerzas. Nunca vi otra alma viviente. En todos lados, lo que miré fue un desastre de cenizas, cuerpos y sangre. Las armas estaban esparcidas por todos lados, cubierto de cera. Miré hacia arriba y vi que incluso las cámaras de seguridad estaban estropeadas. Ver todo esto me enfermó. Pero en la parte de atrás de mi cabeza había un débil destello de esperanza. Nadie sabría lo que pasó aquí. Todo lo que cualquiera vería era una prisión. Los disturbios se convirtieron en masacre. Nadie sabría que alguien de alguna manera había sobrevivido y abandonado. Pero al final la masacre me afectó. Estaba junto en la entrada de la prisión cuando perdí todo lo que había en mi estómago subió y salió. Luego, tan pronto como dejé de vomitar, me escapé. No miré atrás. Simplemente corrí hacia la noche, aferrándome a esa vela como si fuera un salvavidas. Después de eso terminé al otro lado del país. Encontré un trabajo trabajando de noche en una gasolinera. Estación en medio de la nada. Los dueños no me preguntaron sobre mi pasado. Acaban de ver a un niño flaco con mala suerte y decidieron ayudar. El trabajo no pagaba mucho, pero estaba feliz por la oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Ya no experimento más parálisis del sueño. Eso debería ser algo bueno, ¿verdad? Pero estos días tampoco duermo mucho. Ahora soy un insomne de pleno derecho. No sé si esa fue la droga milagrosa del Doc Brown, pero no me quejaré demasiado. Porque incluso cuando no duermo mucho, me siento genial. Más de lo que he sido en toda mi vida. La mayoría de las noches, solo estamos la radio y yo. Mantengo mis oídos abiertos para cualquier noticia sobre la prisión o el Dr. Brown. Tampoco nada sobre reclusos desaparecidos de la prisión. Y supongo que quien estaba a cargo de la operación quería mantener todo en secreto. Pero si alguna vez alguien empieza a buscarme, tengo mi vela lista. Si alguna vez necesito un favor, sé exactamente a quién pedírselo.